a falta de pan. Bueno, nos vamos a poner un poco serios, porque no todo en la vida es joda, si bien está bueno reírse, Siempre pero es bueno bueno, reírse. en el mundo están pasando cosas bastante complicadas, bastante feas. Todos supongo yo que habrán leído en los diarios o habrán visto en la televisión el tema de lo que está ocurriendo. Han circulado muchas fotos, sobre todo, Sí. a mí me parece algunas de mal gusto. Sí, muchas fotos y muchos videos también. Sí, cosas muy... Estamos hablando muy de fuertes. el conflicto que hay con Palestina y con Israel. Exactamente. ¿Sí? Pero bueno, nosotros no somos una palabra calificada para esto, pero No sí somos lo... especialistas en esto. No, para nada. Sabemos lo que puede llegar a saber cualquier hijo de vecino, Exactamente. ¿no? Pero por eso lo tenemos nosotros a Atilio Borón, que está del otro lado, y vamos a ver si nos puede clarificar un poco qué es lo que está pasando con esto. ¿Me escuchás, Atilio? Sí, te escucho muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta, digamos que es para introducirnos un poco en el tema, ¿cómo empieza y cómo surge este conflicto entre Israel y Palestina? Bueno, mira, esto tiene una historia muy larga. Me parece pertinente la pregunta porque hay una tendencia muy fuerte, ¿sabes?, a pensar que este conflicto surgió porque ahora resulta que mataron a uno de los líderes militares de Hamas, etcétera. Y esto en realidad arranca en 1948. En 1948 las potencias colonialistas, sobre todo Gran Bretaña y Francia, deciden que después del holocausto del pueblo judío, el pueblo judío tenía que tener un estado propio. Ahí contaron con la connivencia de los Estados Unidos, que le interesaba muchísimo en función de la gravitación que la comunidad judía tenía en Estados Unidos, facilitar la creación de un Estado dentro de una zona estratégica por el petróleo, sabiendo ellos muy bien que un Estado judío en esa región del mundo iba a estar muy dependiente de los Estados Unidos y que iba a facilitar mucho los planes de control territorial en la región que tenía Estados Unidos. Y contando también con la connivencia de Alemania, una Alemania deseosa de lavar sus culpas por el genocidio, por el holocausto, y entonces decidieron que una región, que era Palestina, en donde había una pequeña minoría de judíos orientales, ¿verdad?, o sea, judíos de esa parte del mundo, fuera el lugar a donde pudieran emigrar masivamente judíos europeos y algunos judíos rusos, ¿no es cierto?, también eran europeos, pero en todo caso vivían en ese momento en la Unión Soviética, para poblar ese nuevo Estado. Y lo hicieron apoderándose de las tierras que eran de los habitantes naturales de ahí, de la gente, hoy lo llamaríamos los pueblos originarios, que eran los palestinos. Uh-huh. Y así empezó la historia. Y una historia que no terminó nunca, porque a medida que pasó el tiempo hubo nuevas guerras, nuevos avances, nuevos procesos de colonización, Estados Unidos fomentando la dispersión del mundo árabe y a partir de la dispersión del mundo árabe haciendo posible el avance de Israel, de manera tal que si vos mirás el mapa de Israel hoy y mirás el mapa que originariamente se le asignó a Israel hoy, a Israel en 1948, la expansión fue realmente fenomenal. ¿Te das cuenta? Al punto tal de que los pobladores originarios de esa región, que eran los palestinos, quedaron confinados en dos partes separadas, ni siquiera hay una contiguidad territorial, una parte en la Franja de Gaza, sobre el Mediterráneo, y la otra parte en la ribera occidental del río Jordán, que es la Cisjordania. Y por supuesto, sometidos a condiciones absolutamente inhumanas, sobre todo la gente en la Franja de Gaza. Está hablando de un pequeño territorio que es un poco más grande que el Gran Buenos Aires, considerado todo en su conjunto. Sí, ¿no es si bien, cierto? si bien tengo entendido, es la región con... Laureano te habla, perdóname. La región Sí, con más mayor alta densidad, demográfica. exactamente. Sí, claro, del porque mundo. son 1.600.000 personas en algo que no llegan a ser 4.000 kilómetros cuadrados. Es una cuestión Que no increíble. tienen ni ejército propio, ni marina propia, ni fuerza aérea, no tienen aeropuertos, no tienen puertos, no pueden recibir ayuda al exterior, no tienen una organización estatal, no pueden firmar convenios internacionales, no se pueden beneficiar de la cooperación internacional y están, como dice Noam Chomsky, viviendo como animales enjaulados.
¿no es cierto? Esto lo dice Chomsky en una reciente entrevista que le hicieron, porque él hace un poco tiempo, ahora unos 6 meses aproximadamente, visitó la Franja de Gaza, que reiteradamente el Estado judío le había negado a Chomsky el permiso de ir a esa región, a pesar de Chomsky ser uno de los judíos más eminentes del mundo, ¿verdad? Pero por supuesto es un crítico acérrimo del Estado de Israel. Bueno, entonces el conflicto empieza ahí, digamos. El problema no es de hoy, el problema es gente a la cual le robaron la tierra y gente que de alguna manera siente que no solamente le robaron la tierra, sino que le siguen robando la tierra y lo siguen expropiando y sigue avanzando la colonización, a pesar de que Naciones Unidas emitió varias resoluciones impidiendo la colonización en tierras palestinas, el Estado de Israel, que es un Estado canalla, lo que es técnicamente un Estado canalla. Un Estado canalla es, digo, para los oyentes que no están familiarizados, un Estado que se coloca al margen de la ley internacional. Entonces Israel, al desobedecer por completo la legislación internacional, es un Estado canalla. Gran Bretaña, al desobedecer la legislación internacional, por ejemplo, que la obliga a iniciar la descolonización de los 10 territorios coloniales que aún tienen su poder, uno de ellos las Malvinas, es un Estado canalla. Estados Unidos, al no obedecer la ley internacional, es otro Estado canalla. O sea, no es casual que las grandes potencias imperialistas, y sobre todo el gran eje articulador del imperialismo, que es Estados Unidos, sean estados canallas que violan la ley sistemáticamente, que atropellan derechos humanos y que al robarle esos territorios a los palestinos generan una situación de violencia interminable. Y fíjate vos de que cada vez es peor, porque el robo de esos territorios no ha cesado, sino que ha seguido permanentemente, vuelvo a repetirte, pese a las recomendaciones en contrario de Naciones Unidas y pese a que, por ejemplo, Jerusalén fue declarada por Naciones Unidas y por la UNESCO una ciudad multiétnica, multirreligiosa, porque Jerusalén de alguna manera es un referente simbólico tanto del Islam como del judaísmo, como del catolicismo también, claro, como del cristianismo. Pese a lo cual, la política del Estado de Israel ha sido judaizar Jerusalén y convertir a Jerusalén en una ciudad judía. Atilio, expulsando a los palestinos que viven ahí, sí. Sí, en este sentido, vos nombrando los rasgos que caracterizan a Palestina, está la falta de fuerzas armadas, la falta de un Estado, también de un gobierno. ¿Vos Claro. considerás que esto es una guerra? No, no es una guerra. Esto es una masacre. Una guerra, vos tenés una guerra cuando tenés una relativa paridad de fuerzas militares. Digo, vos tenés una guerra, por ejemplo, la que hubo entre Vietnam y los Estados Unidos, a pesar de la enorme disparidad de fuerza a favor de Estados Unidos, sin embargo, había un cierto equilibrio en un cierto punto. La prueba está de que Estados Unidos fue derrotado en esa guerra, ¿verdad? Ahora, cuando vos tenés un país que tiene el segundo ejército más poderoso del mundo, porque en términos de tecnología y en términos de capacidad de destrucción masiva, el ejército israelí solo es superado por Estados Unidos. Cuando vos tenés eso y enfrente de eso tenés milicias desarmadas que lo único que tienen son cohetes, ¿verdad?, o misiles de hace 2 o 3 generaciones atrás, que como los mismos israelíes, hoy escuché yo a un profesor de la Universidad de Tel Aviv, en una entrevista que le hicieron, él es un uruguayo que vive allá, y el hombre decía, no, dice, la verdad que la mayoría de esos misiles no llegan acá, y si llegan no pegan en blanco, caen lejos, digamos, pues son misiles de hace 20 años, mientras que Israel tiene misiles que reflejan lo que se llama el estado del arte en materia misilística. Entonces vos cuando tenés una situación así, no tenés una guerra, es como el gueto de Varsovia, ¿verdad? Cuando el pueblo judío se levanta en Varsovia, que viene el ejército nazi y lo masacra, ahí no hubo una guerra, hubo una masacre, una operación masacre. Y esto es lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza. A los efectos, yo tengo la sospecha, y subrayo lo de sospecha, es una conjetura de que Israel en este momento tiene el propósito de apoderarse ya de la Franja de Gaza, expulsar, hacer una limpieza étnica, que fue lo que hicieron con otras partes de Palestina, y quedarse ya definitivamente con esa región, que a ellos les interesa porque es una región costera sobre el Mediterráneo, les permite tener, digamos, un poco más de movilidad para sus propias fuerzas armadas. Hay una serie de razones por las cuales yo soy muy pesimista, y de todas maneras lo que han cometido hasta ahora ha sido una criminalada absolutamente imperdonable.